Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. El día en que el viejo Lin, el Sirra y el gordo Uber desafiaron a Nayib Bukele desde prisiones y fugas, marcando giros oscuros en la historia de El Salvador, con una audaz llamada del viejo Lin desde Zacatecoluca, probó la fortaleza del régimen de excepción iniciado en 2022, que capturó a más de 89,000 pandilleros y redujo los homicidios de 100 a 1,9 por 100,000 habitantes. Hace años, estos cabecillas intentaron intimidar o burlar la justicia con amenazas y sobornos, pero sus audacias terminaron en derrotas resonantes contra MS-13 y Barrio 18. Descubre cómo Bukele una vez más ha acabado con los pandilleros más fuertes de El Salvador. En marzo de 2022, tras una masacre de 87 vidas en un fin de semana que dejó San Salvador bajo un velo de terror, el viejo Lin, líder de la facción Sureños de Barrio 18, lanzó una amenaza grabada desde el penal de Zacatecoluca, su voz resonando como un gruñido en las sombras de la celda. Bukele, te habla el viejo Lin. Estamos cansados de ti. Si no nos devuelves nuestros beneficios, pagarás lento y dolorosamente. Recuerda a tu familia. Al día siguiente, el audio filtrado corrió como pólvora en redes, justificando el rumor de un pacto roto entre pandillas y el gobierno, que Bukele negaba con furia. Nayib Bukele, creador del régimen de excepción que suspendió derechos para capturar más de 89,000 pandilleros, respondió con un decreto que cayó como un martillo. Pobre viejo Lin, ¿crees que los delincuentes vencerán al gobierno? Con esta llamada firmaste tu fin. El Sistema de Inteligencia Nacional, pilar del Plan Control Territorial que redujo homicidios a 1,9 por 100,000 habitantes, se activó, relacionando la amenaza con el motín que cegó 97 vidas inocentes, justificando un cerco que aplastó privilegios en prisiones. A las 3 de la tarde de ese mismo marzo, el viejo Lin, acorralado en su celda, convocó una reunión grabada con líderes de Barrio 18. Paren todo, no podemos con este loco Bukele, es peor de lo imaginado. El audio, filtrado como un grito desesperado, resonó en las paredes húmedas del penal, justificando el rumor de capitulación interna tras el régimen que decomisó teléfonos y visitas, dejando celdas en silencio sepulcral. La Organización de Estados Americanos, que monitorea derechos humanos, criticó el régimen pero no intervino directamente, dejando un vacío que permitió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con su cualidad de guardiana de tratados, observara desde lejos sin fallos inmediatos. Bukele, impulsor del Centro de Confinamiento del Terrorismo que alberga a 40,000 pandilleros, vinculó esta crisis con su sistema de vigilancia penitenciaria, un brazo del régimen de excepción que eliminó treguas pasadas, justificando el aislamiento total que convirtió Zacatecoluca en un laberinto de ecos rotos. ¿Y si el viejo Lin, con su voz quebrada en esa celda, hubiera dejado un mensaje oculto que encendiera un motín mayor? Un plan que pudo haber inundado las calles con caos antes de que el régimen lo aplastara. El 1 de abril de 2022, Aristides Dionisio Giumense, alias El Sirra, cabecilla de MS-13, suplicó desde Zacatecoluca extradición a Estados Unidos. Agilicen mi salida, aquí ya no hay beneficios. La cárcel es castigo verdadero. Su voz, un susurro ronco en la audiencia, resonó como un lamento en la sala judicial, justificando el rumor de rendición tras el régimen que racionó comidas a 2 al día y eliminó colchones, dejando celdas como tumbas vivientes. Nayib Bukele, artífice del régimen que capturó a 14,000 en un mes, ignoró la súplica, vinculando el pedido con su plan control territorial que erradicó el 90% de extorsiones, justificando el endurecimiento que convirtió prisiones en fortalezas de redención forzada. La Corte Suprema de Justicia, controlada por el régimen, rechazó la demanda, dejando a El Sirra rogando por un pan que no llegaba, su piel amarillenta testigo de un castigo que devoraba desde dentro. A las 2 de la tarde de ese abril, El Sirra, condenado a 33 años por homicidio y secuestro, enfrentó la fiscalía. Prefiero la cárcel norteamericana a aquí es infierno. Su confesión, un eco hueco en el tribunal, resonó como un giro en la balanza de justicia, justificando el rumor de que líderes como él, antes con treguas del FMLN, ahora suplicaban por misericordia. La Organización de las Naciones Unidas, con su rol en derechos humanos, denunció abusos pero no detuvo el régimen, dejando un vacío que permitió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, guardiana de tratados, observara sin acción inmediata.
Bukele, impulsor del Centro de Confinamiento del Terrorismo que racionó tortillas, relacionó este caso con su sistema de control penitenciario, justificando el aislamiento que redujo motines a susurros, con el CIRRA mendigando migajas en un ciclo de hambre que reflejaba el terror que sembró. ¿Qué habría sucedido si el CIRRA, en su súplica, hubiera revelado un pacto oculto que pudiera derribar el régimen, un secreto que acechaba en las sombras de Zacatecoluco? El impacto de estas amenazas trascendió las prisiones, enviando un mensaje contundente a toda Latinoamérica. El crimen no tiene futuro frente a un Estado decidido. El CECOT, con 1000 cámaras térmicas y celdas sin privilegios, ha convertido a El Salvador en un modelo que países como Honduras y Guatemala intentan replicar, con 150 pandilleros transnacionales capturados en 2025 gracias al Pacto Centroamericano. En X, Almohadilla Bukele Rey acumula 8 millones de menciones, con videos de operativos viralizando en TikTok. Mientras México y Ecuador enfrentan cárceles controladas por narcos, El Salvador brilla como un faro de orden, con el turismo costero creciendo un 30% e inyectando 1.200 millones a la economía, según el Banco Central de Reserva. La guerra contra las pandillas también impulsó un renacimiento económico imparable. La modernización de puertos como Acajutla y La Unión, con 1.600 millones de inversión turca, redujo tiempos de carga un 40% y generó 5.000 empleos, según la CEPA. Los agromercados de Bukele llevan productos frescos a precios justos, aliviando el bolsillo de familias en Soyapango y mexicanos. La Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos, aprobada con 57 votos, atrae capitales en tecnología y energía, posicionando a El Salvador como un imán global. Mientras la ONU critica, el pueblo responde con un 91% de apoyo en encuestas de CIA y Gallup, celebrando que la seguridad es la base de la prosperidad. Esta lucha no solo derrota pandillas, redefine la soberanía regional. La cooperación con Honduras, que capturó al gordo Hugo en 48 horas, abrió la puerta a un eje de seguridad que debilita carteles como el de Sinaloa, que perdió 500 millones en cargamentos en 2024. Analistas como Herbert Asmohan declaran, Bukele no solo encierra criminales, inspira un nuevo orden en Centroamérica. En comunidades como la colonia 22 de Abril, los niños juegan sin miedo, y madres como Ana López dicen, Bukele nos dio vida. El Salvador, antes visto como un patio trasero, ahora es un titán que desafía a los gigantes con mano firme y visión de futuro. El gordo Hugo, líder de Barrio 18, escapó de una celda en San Salvador a las 11 de la noche, sobornando agentes con billetes ensangrentados, dejando un rastro de traición que perforó la noche como un cuchillo. Al día siguiente, a las 3 de la madrugada, cruzó a Honduras, confiado en reorganizar su clica, pero Bukele llamó a Xiomara Castro, bloquea tus fronteras, este criminal paga en El Salvador. Ella ordenó un cerco, marcando cooperación forzada. Nayib Bukele, creador del régimen de excepción que capturó 89.000, activó su sistema de inteligencia nacional, vinculando la fuga con el Plan Control Territorial que erradicó extorsiones, justificando una cacería que cruzó montañas. A las 10 de la mañana, hondureños irrumpieron en una choza cerca de Tegucigalpa, donde el gordo Hugo, con 350 libras de arrogancia, sobornó con dólares manchados, pero cayó esposado en polvo que se alzaba como humo de derrota. A las 2 de la tarde del 26, Honduras confirmó la captura, mientras Bukele planeaba el fin, ni corrupción ni fuga detendrán mi guerra. La Fuerza Nacional Antiextorsión de Honduras, experta en redes, ejecutó vía presión de Castro. La Organización de Estados Americanos observó, sin intervenir. ¿Qué habría ocurrido si el gordo Uber, en su celda, hubiera activado un código que liberara sicarios mientras Bukele y Castro sellaban un pacto que cambiará el equilibrio regional? A las 6 de la noche, el gordo sobornó a un guardia para llamar a Bukele, amenazando venganza que retumbó como eco siniestro. Bukele respondió, gracias por el desafío, gordo, activando un plan con su clan. Sabiendo su gusto por tortillas rellenas de pollo, enviaron un regalo envenenado, tejiendo una trampa en sombras. A la medianoche del 26, cayó tras devorarlas, guardia susurrando, esto es del plan Bukele, convulsionando en sudor y terror, un fin que apestaba a justicia inexorable. El giro reforzó el régimen, con colaboración de Castro clave en el cierre. El día en que el viejo Lin, el CIRRA y el gordo Hugo desafiaron a Bukele desde prisiones y fugas, marcó giros oscuros en El Salvador, probando la fortaleza del régimen contra MSI-13 y Barrio 18. ¿Qué vendrá? ¿Extradicciones que reactive pandillas, con expertos de BBC sugiriendo cicatrices latentes?
¿O Castro fortalecerá lazos con Bukele, como analistas de Telemundo que Honduras busca estabilidad? Medios como Al Jazeera especulan Bukele capitalizará con alianzas globales. ¿Diálogos de emergencia o pactos discretos? Reflexiona esto transformó el poder regional.